Llega el invitado a Punto de Vista. Llega el invitado a Punto de Vista. Gonzalo, se encuentra en Valledupar el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, y tenemos contacto con él a esta hora, 5:28 de la tarde. Ministro, bienvenido a la tribuna, a Punto de Vista de Radio Guatapurí, Cacique Estéreo. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, con Andrés, ¿cierto? Sí, señor, Andrés Molina. Andresito, me complace mucho saludarte, de verdad, saludarte a ti, saludar a Punto de Vista, Radio Guatapurí, y a toda la gente que nos escucha a esta hora. Ministro, ¿qué lo trae por Valledupar? Bueno, varias cosas. Había una asamblea nacional de Sinaltrainal, Sindicato Nacional de los Trabajadores de Alimentos. Usted recordará que aquí hay una importante subdirectiva de Sinaltrainal, lo que antes era Sintracicolat, que estuvo dirigida en su momento por Víctor Mieles, que fue asesinado ya hace varios años, y me invitaron a que compartiera con ellos las reflexiones sobre la reforma laboral, sobre la consulta popular que estamos promoviendo, las preguntas que ayer presentamos ante la opinión pública y ante el país. Y adicionalmente pues vine a reunirme con la territorial del departamento del Cesar. Esta es una territorial muy importante porque tiene un papel fundamental que cumplir en la conflictividad laboral del departamento, en las labores de investigación, control y seguimiento a las conflictividades en el mundo laboral, y por supuesto también tenemos una importante apuesta en materia de reconversión laboral, de formalización laboral, de reconversión principalmente en el corredor minero, o lo que hoy se denomina el corredor de la vida. Y bueno, aprovechar también para saludar a la gente amiga y la gente querida acá en Valledupar y el Cesar. Ministro, recientemente usted designó como nuevo director territorial de la Oficina del Trabajo a Jarid Josué Gómez, un abogado cesarense oriundo de Pailitas. Sí, señor. Pues varias razones me llevaron a seleccionar a Jarid. Jarid es un viejo luchador, es una persona que se ha hecho a pulso, que se formó como profesional del derecho. Estaba trabajando en la Defensoría del Pueblo, fue candidato a la alcaldía de Pailitas, siempre militando en los sectores alternativos. Es una persona de mi entera confianza, y adicionalmente, pues es una persona no de Valledupar, sino de allá del otro Cesar que está después de las salidas de Valledupar, ¿no? De la glorieta de salida de Valledupar, allá en el centro del departamento. Me parecía que eso era un buen mensaje también para los municipios y para el Cesar no capitalino, que debe ser representado también en estas instancias de gestión del Estado. Ministro, le saluda Gonzalo Arzuza. Ministro, la Corte... Hola Gonzalo, ¿cómo te va? Bien, ministro. Me complace saludarte. La Procuraduría le pide a la Corte Constitucional dar el visto bueno a la reforma pensional. ¿Cuál es su punto frente a esto, no? Nosotros saludamos y agradecemos el pronunciamiento del procurador Gregorio El Hash, que es un pronunciamiento contrario y distinto al que había hecho en su momento la procuradora Margarita Cabello. Nadie más, quizás como pocos en el país, conoce cómo fue el trámite de la reforma laboral en el Congreso de la República, porque el hoy procurador era secretario general del Senado de la República. Él sabe muy bien que no hubo vicios de trámite y que esa reforma se tramitó adecuadamente en el Congreso de la República. Y además, el señor procurador, valora enormemente el contenido de la reforma. Es que tenemos una reforma virtuosa. Yo les cuento que a partir del 1 de julio, si no hay ningún tropiezo, tendremos un sistema pensional, un nuevo régimen pensional con un sistema de pilares, un pilar solidario, un pilar semicontributivo, un pilar contributivo y un pilar de ahorro voluntario, que armoniza el papel de Colpensiones como fondo público de pensiones con los fondos privados que hasta ahora venían funcionando, que adquieren las denominaciones de ACAI, los 4 que venían más Positiva,
y que van a permitir que en el primer año, solo en el primer año, pasemos de una cobertura del 27 al 52% de nuestro régimen pensional en Colombia. Más la manera como solidariamente vamos a atender el derecho a una vejez digna, desde los más pobres, desde los que no cotizaron en su vida, hasta los que puedan hacer un ahorro voluntario que les permita tener una pensión del tamaño o del nivel o correspondiente al nivel de ahorro que hayan hecho en su vida laboral. Ministro, a raíz de los problemas que tuvo la reforma laboral en el Congreso de la República, se optó por la consulta popular. Pensábamos que era, digamos, un dicho más al pasar que había dicho el gobierno, pero vemos que ya hay una organización para sacar la consulta adelante. Sí, y se revelaron hace poco las 12 preguntas. Sí, ¿cuál es el plan para hacer realidad esta consulta popular? Y a ustedes lo hemos visto muy activo precisamente en esto, impulsando la consulta. Sí, bueno, primero pues vamos a radicarla ante el Congreso, ante la plenaria del Senado de la República, ante la Secretaría del Senado. Eso va a ocurrir el 1 de mayo. Tiene un significado especial el hecho de que sea el Día de los Trabajadores de Colombia y del mundo, precisamente el día que radiquemos esa solicitud de consulta ante la Secretaría del Senado de la República. Lo va a hacer el propio presidente de la República. Eso también tiene un significado especial. Revela el interés que tiene el propio presidente en este instrumento de participación ciudadana para habilitar los derechos de los trabajadores que venían incorporados en la reforma laboral. Luego el Senado tendrá 30 días para pronunciarse, es decir, hasta el 1 de junio, y una vez lo haga el Senado de la República, tendrá que notificar al Consejo Nacional Electoral para efectos de inscribir los comités del sí, los comités del no, los que vayan a hacer abstención, y formalizar el inicio de la campaña, que arrancará ese día hasta el día o hasta un día antes de la fecha en la que el presidente nos convocará a las urnas para votar la consulta popular. Vamos a hacer una labor de persuasión con todas las bancadas. Estamos solicitándole a todos los senadores que faciliten, que viabilicen que la ciudadanía se exprese en la consulta popular, porque precisamente instrumentos y mecanismos como la consulta fueron concebidos por el constituyente del 91 para resolver problemas o choques o cortocircuitos entre el legislativo y el ejecutivo, o para atender situaciones de bloqueo institucional como el que vivió la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. Ministro, extendemos las preguntas, ya están formuladas las 12 preguntas, ahora el trámite es presentarlas al Congreso de la República. ¿Usted cree que no va a haber ningún obstáculo en que el Congreso apruebe estas 12 preguntas? Mire que le fue difícil, no pasó la reforma. ¿Usted cómo ve el panorama en el Congreso, en el Senado de la República? No pasó la reforma en la Comisión Séptima. La Comisión Séptima se ha convertido, digamos, en un obstáculo que impide que las iniciativas, las reformas sociales lleguen a la plenaria del Senado. Porque seguramente ellos saben que la plenaria es un escenario distinto, que en la plenaria la situación es a otro precio. Y nosotros creemos que es así, que la plenaria del Senado puede dar cuenta de un talante democrático y de una posición, mayoritariamente hablando, coherente con el espíritu de la Constitución del 91, que define que nuestra democracia combina democracia representativa con democracia participativa. Así que, en democracia nada está seguro, pero como lo hemos dicho en otras ocasiones, si el Congreso no le negó a Uribe un referéndum, y no le negó a Santos un plebiscito, y no le negó a Claudia López en tiempos de Duque una consulta popular anticorrupción, como por qué le van a negar al presidente Petro convocar a los colombianos una consulta popular. Si lo hacen, pues lo que resulta es una reiteración del bloqueo, del interés de bloqueo institucional de sectores del Congreso de Colombia. Pero yo realmente
y sinceramente no creo que eso vaya a ocurrir. Creo que va a haber consulta y creo que los colombianos van a votar masivamente esa consulta. Ministro, usted sabe el respeto que le tenemos, pero no podemos dejar de hacerle un par de preguntas difíciles. La primera, ¿tiene algún comentario frente a la carta que ha conocido la opinión pública del ex canciller Álvaro Leiva al presidente de la República? Pues es que a mí lo que me sorprende es que el ex canciller Leiva, persona a la que yo le tengo hasta ahora mucho respeto, pues diga lo que está diciendo en esa carta, que no lo haya dicho antes, que haya guardado silencio sobre esos asuntos mientras estaba en el gobierno. Genera mucha suspicacia que sea ahora, cuando ya no está en el gobierno, que salga con esas revelaciones. Yo realmente creo que es además una carta con una dosis, me parece a mí, de hipocresía, porque dice apreciar al presidente, ¿no? Utiliza palabras elogiosas, profesa respeto por el presidente en esa carta, pero eso es una puñalada muy evidente a la figura del presidente y a su condición como persona. Yo, digamos, lamento que hayan este tipo de pronunciamientos por parte del ex canciller Leiva. Ministro, vuelvo al tema de la consulta popular. ¿Cómo la van a financiar? ¿Cuánto cuesta? Bueno, hay que preguntarle al registrador nacional cuánto puede costar. Lo cierto es que la registraduría y el Consejo Nacional Electoral desde comienzos de año publicaron el cronograma electoral de este año y allí está prevista una consulta en octubre, que es la consulta de los partidos. Si lo hizo es porque hay asignación de recursos del presupuesto nacional para estos asuntos. Habrá que conversar con el registrador y adicionalmente pues también para mecanismos de participación ciudadana existe una partida en el Ministerio del Interior que bien pudiera ayudar a financiar esta participación democrática de los ciudadanos en la consulta popular. Pero ¿qué ha pasado con el problema jurídico que algunos abogados dicen que no se puede hacer la consulta popular en la misma fecha de otro tipo de consultas? No, eso está claro, no se puede hacer el mismo día. Recuerde usted, Andrés, que cuando el referéndum de Uribe se hizo un día antes de las elecciones de octubre, ¿se acuerda? De las elecciones para alcaldes y gobernadores. Y un día antes se hizo el referéndum, el referéndum del expresidente Uribe. No sé si los tiempos den, pero habrá que conversar con la registraduría a ver cómo garantizamos que por razones presupuestales no se constriña y no se evite el pronunciamiento de la gente en la consulta. Finalmente, ministro, pues la última pregunta es el tema de su juicio. Ya su caso está en la Corte Suprema de Justicia por un tema cuando fue usted concejal de Bogotá hace ya más de 10 años. Su impresión. No, hace 17 años, preciso. Sí, 17 años en esa época. Que eso está recontra prescrito sobre un asunto, pues sobre un delito que no cometí, además, ¿no? Pero le cuento y le preciso el estado procesal. Yo no voy a juicio. Esa es una imprecisión de algunos medios, particularmente de la W de Semana. No, para que yo vaya a juicio, primero la Fiscalía Delegada ante la Corte tiene que radicar un escrito de acusación. Y ese escrito de acusación tiene que ser sustentado. Nosotros vamos a insistir en la prescripción y en mi inocencia, lo van a hacer mis abogados. Yo no quiero distraerme en ese asunto, porque para eso están mis abogados y por eso a veces prefiero no pronunciarme sobre ese tema. Lo hago por inmenso respeto contigo y con Radio Guatapurí, pues, y con la gente del Cesar y de Valledupar que me conocen, pero estoy absolutamente tranquilo y por supuesto que respeto enormemente a la Corte Suprema de Justicia y acudiré a ella cuando así lo decida la Corte. Ministro, usted siempre ha sido muy amable con nosotros y pues esperemos que le siga yendo aquí bien a Valledupar. Sabe que siempre cuenta con este medio para divulgar las noticias. Muchas gracias, Andrés, muchas gracias a Gonzalo y muchas gracias a la gente querida de Valledupar y a los fieles oyentes de esta que es quizás la principal estación de radio
y el principal sistema de medios radiales de esta región. Muchas gracias.